Bien, pues nada, bienvenidos a esta clase sobre Averroes y Maimónides y en general la filosofía árabe medieval. Quizás habría en primer lugar que eliminar o destruir algún tipo de mito o prejuicio acerca de la filosofía árabe. Esto es la filosofía escrita en árabe, tanto musulmana como judía del medievo, porque lejos de ser un cero a la izquierda, fueron de hecho fueron los más innovadores seguramente en el medievo, hasta el punto de que a Avicena le debemos la distinción entre esencia y existencia, que no existía hasta entonces, a Algazel el concepto de posibilidad y de necesidad moderno, y a Averroes la idea de una ciencia de lo concreto y también una definición análoga del ser, mientras que Avicebrón y Maimónides son figuras quizás menores pero no menos importantes. Bien, para empezar sin más, bueno, y también habría que subrayar que es una verdadera vergüenza que ninguno de estos autores explique en las asignaturas de filosofía española, que vosotros evidentemente no tenéis que cursar, pero hay otras personas que sí, porque Avicebrón nació en Málaga, Averroes en Córdoba y también Maimónides allí. En fin, en la medida en que España también se ha construido contra lo que ha destruido a lo largo de su historia, no se puede entender la historia de la filosofía española y de su arte, evidentemente, sin estudiar el arte y la filosofía musulmana, judía, azteca o inca. Yo el año pasado dediqué unas clases precisamente a la judía azteca, a la filosofía del arte o la teoría de las artes de los aztecas y de los incas. Bien, vamos a entrar sin más con el primero, el que está considerado el primero de los filósofos árabes. Teniendo en cuenta que dentro de la tradición árabe, pues hay musulmana más en específico, hay una distinción bastante precisa entre los llamados filósofos, que son aquellos que siguen a Aristóteles principalmente, y los teólogos, con toda la interpretación de la jurisprudencia acerca de la Sharia. Así, el primero de los filósofos del año 800-870 es Al-Kindi, del cual nos ha quedado una versión incompleta de su tratado sobre la filosofía primera, del cual pues solo queda la primera parte, con 4 secciones. Una primera sección dedicada a exhortar al lector a honrar la sabiduría filosófica griega como algo contradistinto de la gramática y de la retórica. La segunda parte es donde se encuentra su famoso argumento contra la eternidad del mundo, que era algo presupuesto por la mayor parte de los filósofos griegos. El tercero y el cuarto hablan sobre la existencia y la verdad de Dios. Bien. Bueno, una cosa que no he dicho, pero que yo creo que eso sí que va presupuesto, dentro de la mayor parte de las historias de la filosofía del uso se suele incluir a los árabes simplemente como receptores o preservadores de la tradición aristotélica. Bien, así la escuela de Al-Kindi, por ejemplo, tradujo buena parte de las Eneas de Plotino bajo el título de la teología de Aristóteles, mezclando de esa forma el neoplatonismo con el aristotelismo. Y hay gente que todavía sigue creyendo que lo más importante que hicieron estos filósofos pues fue precisamente preservar ese legado del cual no tenían idea pues prácticamente ningún filósofo occidental cristiano. Bien, junto con esa obra, sobre la filosofía primera, también está una titulada sobre el intelecto, que es el primer tratado de la tradición árabe en la que nos encontramos con diversos tipos de intelecto, y luego habrá muchísimas más, vamos a verlas en Avicena y Averroes. Bien, la influencia evidentemente principal de este autor es Aristóteles. Escribió un libro titulado Sobre la cantidad de los libros de Aristóteles, en el cual pues hace un resumen de la mayor parte de las obras que se atribuían entonces a Aristóteles, algunas de las cuales evidentemente él no ha leído o bien quiere deformar para adecuarla a la religión musulmana. Así, cuando resume la metafísica de Aristóteles, dice lo siguiente: el propósito del libro llamado La Metafísica es explicar las cosas que subsisten sin materia, pero que pueden existir junto con la materia, pero no están conectados ni unidas a la materia. También el objetivo es afirmar la unidad de Dios, el grande y exaltado, aquí las palabras que utiliza en árabe es Allahu Akbar, o sea, Alá el grande, explicar sus hermosos nombres y que Él es la causa agente del universo y que gobierna a través de su perfecta providencia y completa sabiduría. Bien, esto es una, insisto, islamización de Aristóteles, porque en Aristóteles noesis noetos, el Dios que se conoce a sí mismo, ni ha creado el mundo ni está interesado en él. Bien. Bueno, evidentemente este autor mezcla la teología y la filosofía, como no harán algunos de los siguientes, no es algo que está en la mayor parte de los autores árabes, precisamente por esa distinción que ha dicho entre filosofía y teología. Así, para él, la filosofía primera es la filosofía que se dedica a la verdad, y la verdad en absoluto es evidentemente la verdad de Dios. Hay una influencia claramente de la corriente de la jurisprudencia islámica de los muzailíes, ¿bien?, que afirmaban que la creación precisamente consiste en traer el no ser al ser. Esto también está vinculado con la idea que tenía esta tradición de que el Corán no es eterno, sino que es creado. Bien, hay un gran debate si el Corán es eterno, sempiterno, coeterno respecto a Dios, etc. Bien. Evidentemente no es humano, eso está más que asentado. Bien. En cuanto a la cuestión de los universales,
como sabéis es el principal problema de todo el medievo, como ya he anticipado en otras clases, a través de Boecio. Él clasifica a los universales en género, especie, diferencia, individuo, accidente propio y accidente común. ¿Bien? La idea básica es que toda unidad está compuesta a su vez de partes, esto es que toda unidad a su vez es multiplicidad. Así, animal es un género que a su vez, siendo una unidad, se compone de partes y es múltiple en la medida en que hay patos, cabras, gansos, etcétera. Pero también dentro de cada especie, por ejemplo la especie de los seres humanos, hay individuos concretos, bien, pues como todos los que están en esta sala, y ya dentro de cada individuo se podría incluso entrar en las partes que lo componen desde un punto de vista físico. Junto con este análisis de la relación entre unidad y multiplicidad, bien, que todo es uno múltiple dependiendo del punto de vista desde el que se vea, en la jerarquía del ser, este autor nos viene a señalar que debe haber una especie de causa externa que haga que las cosas sean unas, ¿bien? Porque la multiplicidad viene dada de suyo, se entiende que es evidente. Así, Al-Kindi afirma que aquello que da la unidad a los géneros, las esencias, sus individuos, es precisamente Dios, que no es uno accidentalmente como el resto de nosotros, ¿bien? Que podemos ser despedazados a placer, sino que es uno esencialmente. En cuanto a la creación, este autor afirma que esta es una creación mediada, tiene unos pasajes un poco oscuros en los que dice que está mediada por agentes metafóricos. En griego, metaforé simplemente es transporte. De hecho, en la Grecia actual, si no va a una estación de autobuses o tal, se puede encontrar con la palabra metaforé autobusica o algo así, perfectamente en la parada. Bien, y consiste precisamente en esto, en la idea de llevar del no ser al ser. Evidentemente esto es una desviación respecto de Aristóteles, quien creía que por lo menos el motor inmóvil era causa final pero no causa eficiente de todas las cosas, pero ya había algunos neoplatónicos como Amonio Sacas, el maestro de Plotino, del que hablamos en clases previas, quien interpretó ese dios aristotélico en términos de causa eficiente. Bien, ¿cuál es el argumento? La parte más importante del libro, como ya he dicho, es el argumento contra la eternidad del mundo. En realidad, lo único que hace es tomar los argumentos, por ejemplo, que Proclo retoma del Timeo y, sobre todo, Juan Filopono, otro neoplatónico, contra el Decaelo de Aristóteles. Curiosamente, Al-Kindi, en su polémica contra Aristóteles, contra la idea de Aristóteles de que el mundo es eterno, deja de lado pues, uno de los temas centrales, por lo menos tal y como lo había planteado en la polémica Juan Filopono, a saber, Aristóteles justifica o explica la eternidad del mundo apelando a que, dada la perfección de los cielos, estos deben estar compuestos de una materia que ni se corrompe ni se genera, a saber, el éter, y dada su perfección y su carácter no corruptible ni generable, debe ser eterno. Bien. No obstante, aunque digamos que no copia los argumentos tal cuales de Juan Filopono, sí que utiliza la misma estrategia retórica o dialéctica, a saber, usar a Aristóteles contra sí mismo. Bien, así Aristóteles en las categorías había afirmado que no puede haber tal cosa como un infinito actual. Bien, así, por ejemplo, el mundo no puede ser infinito, espacialmente. Lo único que hace Al-Kindi es generalizar este predicado, bien, dado que el mundo no puede ser infinito actual espacialmente, tampoco puede serlo temporalmente. Aristóteles, si hubiera estado vivo, evidentemente hubiera replicado con la distinción entre infinito actual y infinito potencial. Bien, el infinito real es aquel que está, presente en su totalidad, bien, que el infinito número de términos que le compone ese infinito están presentes en un mismo espacio o tiempo, bien. Mientras que un infinito potencial, pues por ejemplo, puede ser cualquier objeto material. Según Aristóteles, todo objeto material puede ser subdivisible infinitas veces. Y así también Aristóteles podría haber dicho que el mundo es infinito potencialmente, en términos temporales, porque cualquier fecha que uno escoja en el pasado, siempre habrá un año antes, un mes antes, un día antes, en el que el mundo todavía existía. ¿Bien? Entonces, si tú dices, el mundo ha sido creado hace 5.000 años, siempre se puede preguntar qué pasó en el 5001, y así sucesivamente. Pero eso no quiere decir que haya una especie de infinito real, bien, presente en la temporalidad del mundo. Bien, el tiempo siempre es potencial, nunca es actual, por decirlo de otra forma. Bien, la respuesta de Al-Kindi es muy interesante, que ya se encuentra también en Juan Filopono, a saber, para llegar al momento presente, si el mundo es infinito, tiene que haber recorrido infinitos años, infinitos meses o infinitos días. Bien, y dado que el infinito no se puede recorrer, esto es algo que ya estaba en las paradojas de Zenón, ¿bien? En el problema de Zenón y la tortuga,
Zenón era tortuga. Aquiles era tortuga. Aquiles nunca va a atrapar a la tortuga porque el espacio que divide, vamos, el espacio entre ellos, entre los dos, se puede dividir al infinito. Bien, como un espacio infinito no se puede recorrer por muchos pasos que des, el mundo no puede ser infinito temporalmente. Bien, o sea, el infinito no puede atravesarse así rápidamente. Bien, bien. En cuanto a la psicología, la parte dedicada al estudio del alma humana, Juan Filopón, Al-Kindi afirma que el alma es una sustancia inmaterial, la define de hecho como la forma intelectual de lo viviente, dado que las formas son especies universales y las especies son inmateriales, también el alma debe ser inmaterial. Bien, aquí nos enfrentamos de bruces con el principal problema de la filosofía o de la psicología árabe, a saber si el alma humana, esto es la sustancia primera por la cual estamos compuestos cada uno de nosotros, se identifica con la especie humana, con la sustancia segunda, con el género universal ser humano. Entonces, ¿cómo se explica que haya muchos seres humanos en lugar de uno solo? ¿Bien? Si el alma es común a todos, si es la especie que nos une, ¿bien? ¿Cómo es posible que haya una y no dos? Esto se va a resolver rápidamente con la distinción entre intelecto agente e intelecto pasivo. Bien, esto Al-Kindi, por lo tanto, distingue en términos epistemológicos entre un intelecto potencial, bien, que no es nada más que la facultad de recepción de ideas formales, el intelecto agente, que es aquel que imprime sobre el intelecto pasivo o paciente esas ideas, bien, y el llamado intelecto adquirido, bien, que es el intelecto ya actualizado, podría identificarse con la memoria, pero que está en estado potencial, bien, y que a placer puede actualizarse de nuevo. Bien, un recuerdo podemos siempre, bueno, se supone, ¿no? Lo tenemos en el backup guardado, bien, y se puede actualizar en cualquier momento. Bien, esto, como se puede ver, no es sino una generalización del análisis de la experiencia sensible al campo de lo inteligible. Bien, del mismo modo que los sentidos externos no son sino facultades que son impresas por la realidad a la que nos enfrentamos, así del mismo modo el intelecto simplemente es una especie de tabla, podríamos definirla así, sobre la cual se van imprimiendo esas ideas producidas por intelecto agente. Bien, aquí evidentemente no hay un tratamiento en materia, no hay un tratamiento profundo sobre lo que es intelecto agente, pero se va a encontrar rápidamente en sus discípulos. La idea básica, por lo tanto, es que no se aprende, sino que se recuerda. Esto es básicamente una suerte de neoplatonismo que está, por ejemplo, en su libro sobre el recuerdo. De Al-Kindi nos quedan bastantes textos de diversa índole. Algo muy interesante es que todos los filósofos musulmanes que explicaban la profecía en términos naturalistas. Esto es, entendían que la profecía no era algo dado por Dios, sino que se debía explicar atendiendo a causas naturales. Así, siguiendo a Aristóteles, lo que dice es que los sueños, o proféticos o no proféticos, no son sino, digamos, la facultad de la imaginación independizada de cualquier experiencia sensible. De hecho, él, en el texto sobre los sueños, llega a contradecir a Aristóteles, quien había situado el intelecto en el corazón, afirmando que la facultad imaginativa, aquella que está, digamos, dando rienda suelta en los sueños, se sitúa en el cerebro. Bien, me voy a saltar al Farabi, que en realidad es un autor muy parecido a Al-Kindi y del cual pues tan solo es interesante su sociología o su filosofía política, que de todas formas es una filosofía política muy moralista y que tampoco tiene tanta enjundia, porque está en el terreno de lo que podríamos calificar como preirónico o absolutamente ingenuo. Bien, vamos a hablar por lo tanto del que seguramente es el filósofo más influyente de toda la Edad Media árabe, a saber Avicena, nacido en el 980 y muerto en el 1037. Se cuenta de su vida que en una ocasión, leyendo la Metafísica de Aristóteles, encontró un pasaje tan difícil que se vio obligado a leerla 40 veces, hasta que finalmente encontró un texto de Al-Farabi, a quien por desgracia del que no podemos hablar, y en el que se resolvía ese problema, de tal forma que decidió gastarse todo el dinero que tenía en dar donativos a los pobres, que como sabéis es uno de los mandamientos del Corán, pues agradeciendo a Dios el hecho de que le hubieran puesto delante ese libro. Bien, su texto más influyente, que fue traducido al latín o al castellano, porque realmente la mayor parte de las traducciones que se hacían en Toledo se hacían directamente del árabe al castellano, y por eso el castellano es seguramente una de las lenguas filosóficamente más potentes, donde el término sustancia, por ejemplo, está de uso corriente, ¿no? Porque precisamente, dado que en Toledo había judíos, musulmanes, en la corte de Alfonso X, etcétera, los judíos que no tenían ninguna relación con el latín,
preferían traducir directamente desde el árabe al castellano sin pasar por el latín, ¿no? Y así es como, digamos, buena parte de la filosofía más interesante que se hizo en el siglo XI, siglo XII, se produjo precisamente en España. Bien, total, que la lógica de Avicena básicamente descansa sobre la de Aristóteles, bien, distinguiendo, como ya hemos dicho previamente, entre una sustancia primera, bien, que es el individuo concreto, y una sustancia segunda, que sería la universal o el género o la especie. Bien, dicho esto, vamos a entrar directamente en la distinción que él hace acerca del tema y del objeto de una ciencia. Bien, para Avicena, la metafísica, en tanto que ciencia, es la ciencia del ser en tanto que ser. Bien, pero dentro de esa disciplina, igual que en todas las disciplinas, se puede distinguir un tema, un hipokeimenon, en árabe se dice maudú, y un objeto de investigación, bien, el matlub o el zetoumenon en griego. Bien, se presupone que el primer objeto es existente, bien, el tema de una ciencia es algo existente, es el punto de partida de esa ciencia, mientras que el objeto de la ciencia es algo que no está presupuesto, sino a lo que se da a parar. ¿Bien? Es aquello que se busca. Así, se podría afirmar que, en virtud de su tema, la metafísica es ontología, porque presupone el ser, pero respecto a su objeto, se puede definir como teología, porque su objetivo o su objeto, aquello hacia lo que va, es la búsqueda de los primeros principios, y entre ellos el primer principio de todos, que se identifica con Dios. Aunque aquí Avicena hay que decir que no es nada antropocéntrico en su concepción de Dios, es un Dios bastante, muy poco identificable desde luego con Alá. Aunque también hay que decir que Alá es el menos antropocéntrico de todos los dioses. Bien, por lo tanto, la metafísica de Avicena, a pesar de lo que se le ha acusado, no es completamente aristotélica, sino que debe explicar esa metafísica, el tránsito del no ser al ser. Bien, una transición que Avicena califica de atemporal, pero que no excluye la eternidad de lo causado. Aquí él intenta combinar las dos ideas, la idea griega de que el mundo es eterno y la idea de todos los monoteísmos de que el mundo ha sido creado por Dios. Aquí mezclando pues, pasajes, por ejemplo, de la pseudoteología de Aristóteles, que como ya he dicho, tan solo es una traducción de Plotino, y un libro que también he atribuido a Aristóteles, a saber, el libro de Bien Puro, que era una reelaboración también de Proclo. Bien, de autores todos ellos neoplatónicos. Bien, la clave, insisto, la gran contribución a la filosofía universal de Avicena es, que era iraní, ¿no? Hoy día pues su país sería Irán. Es la distinción entre esencia y existencia. Bien, digamos que ese dualismo metodológico, bien, entre el objeto y el tema de una ciencia se replica también en una especie de dualismo ontológico. Bien, por un lado estaría la esencia, que es lo que a veces se tradujo al latín como la quiditas, la coseidad de un ente, ¿bien? Que son los predicados que le definen, y por otro lado estaría la existencia, bien, que es lo que entendemos, ¿no? La actualización de esa esencia. Bien, esto lo que viene a afirmar Avicena es que la distinción, es que esto es una parte muy difícil y quiero resumirlo lo más rápido posible. Bien, la dicotomía principal en esta metafísica de Aristóteles, donde se distingue entre esencia y existencia, es la distinción entre lo posible y lo necesario. Bien, si un objeto, estudiando su esencia, no encontramos entre esos predicados su existencia, bien, quiere decir que no es necesario, sino que es posible. Mientras que aquel ser cuya esencia presuponga su existencia, ese ser es el único del que se puede decir que es necesario por sí mismo. Bien, paradójicamente, aquel ser entre cuyas propiedades se encuentra la existencia, aquella esencia dentro de cuyas propiedades se encuentra la existencia, es idéntico a la existencia y tan solo se puede predicar de él que es existencia. Bien, así el primer principio, Dios, para Avicena es principalmente el ser necesario, este es aquel cuya esencia es la existencia. Esta es una definición mínima, como digo, en donde no hay ningún atributo que se pueda predicar, pero no es tampoco una teología negativa, sino que se afirma muy fuertemente esa idea. Bien, que todo lo que, por poner un ejemplo, bien, si analizamos la esencia del unicornio, bien, en esa esencia nos encontramos con que tiene forma de caballo, tiene un cuerno, etcétera, pero entre ninguno de esos predicados se encuentra la idea de que exista. Bien, frente a eso, el análisis de la esencia de Dios, como vimos en la clase sobre San Anselmo, aunque él evidentemente no conocía esos textos, bien, nos lleva innecesariamente a su existencia. Bien,
porque el ser más perfecto por encima de lo cual nada puede pensarse, no puede ser sino también existente. Bien, entendiendo también la existencia como perfección. Aquí él no utiliza un argumento, sino que lo da por sentado. Bien, así se puede decir que los entes que son solo posibles, aquellos que pueden ser y no pueden ser, bien, como el unicornio, que puede existir o no puede existir, tan solo son necesarios por otro, bien, a saber, por la causa primera de todas las demás, que es precisamente el primer principio. ¿Cómo se produce esa creación? Bien, esa creación él la entiende en términos platónicos como una emanación. Bien. Bien, voy a resumir muy rápidamente esta parte diciendo lo siguiente. Tengo aquí 6 puntos que yo creo que lo resume muy rápidamente todo lo que iba a decir, pero que veo que me estoy quedando sin tiempo para decirlo. Bien, en primer lugar, necesidad y existencia están intrínsecamente relacionados. ¿Bien? Todo lo que existe es necesario, ya sea por sí mismo, ¿bien? Porque entre sus predicados esenciales se encuentra la existencia, ya sea por otro. ¿Bien? Como es todo lo que existe, pero tan solo es posible. Si los unicornios realmente existieran, serían necesarios, pero no serían necesarios por sí mismos, sino que serían en todo caso creados. Bien, eso se puede decir que es el único argumento ontológico de la demostración de existencia de Dios que hay en Avicena. A saber, en la medida en que todos los entes, las mesas, las sillas, los seres humanos, etcétera, en ninguna de sus esencias se encuentra su existencia, tan solo se puede explicar su existencia efectiva y necesaria como una causación a partir del primer principio que es absolutamente necesario y cuya esencia consiste en existir. ¿Bien? Así, los existentes se dividen en 2 categorías generales. Aquellos que, considerados en sí mismos, son necesarios y que, por tanto, son causa de sí mismos, y aquellos que son necesarios por otro. ¿Bien? El campo ontológico de lo que es necesario por sí mismo tan solo puede ser uno, a saber, o sea, que tan solo puede haber un primer principio. Aquí está entremezclado un debate quizás demasiado abstruso como para exponerlo en 2 minutos, a saber, cómo Avicena se enfrenta a Aristóteles en la idea que tenía Aristóteles de que el ser y la unidad son predicados trascendentales. Esto es que no se puede decir de ningún ente que sea, sin decir al mismo tiempo que sea uno. ¿Bien? Que la unidad y el ser son coextensos. Bien, lo único que viene a afirmar aquí Avicena es que la unidad y el ser tan solo son coextensos de manera accidental, pero no esencial. Bien. Y puede haber casos en los que no coincidan, porque predicar que todo ser es uno supondría negar la multiplicidad que él da por evidente. Bien. El único ente donde ser y unidad se presuponen, bien, es precisamente el primer principio, cuyas propiedades son 2. Una, que no tiene causa, porque siendo necesario se causa a sí mismo en la medida en que su esencia es su existencia, y es uno, esto es carece de homólogo. Bien. Nada hay que pueda ser equivalente a él. Bien. Como conclusión, quizás no se vea tan claro, pero está al final de todo lo que he venido diciendo. Como conclusión de todo esto, Avicena lo que afirma es que siempre que hay una relación entre 2 cosas, esa relación tiene que ser una relación causal. ¿Bien? A saber, o bien un ente es causa de la otra, una cosa es causa de la otra, o bien las 2 son causa de una tercera. ¿Bien? Dentro de toda cadena causal hay 3 elementos, a saber, la causa, el efecto y el elemento intermediario. La pregunta que se plantea aquí, una vez se ha expuesto esta doctrina de la causalidad, es, a saber, ¿Dios crea el mundo inmediatamente o a través de esas causas metafóricas, de esos intermediarios metafóricos de los que hablaba Al-Kindi? Bien, según Avicena, no. Según Avicena, Dios no crea el mundo a través de intermediarios, sino que lo crea inmediatamente a través de la emanación. Una emanación que no se produce en el tiempo, sino antes de todo tiempo. Es así como él explica la composibilidad de que el mundo sea eterno y al mismo tiempo creado. Bien, el mundo es eterno porque no hay ningún tiempo delante de su creación, no hay ningún tiempo previo a su creación, pero a su vez es creado por lo que hemos dicho, porque en la esencia misma del mundo, bien, en el que hay planetas, asteroides, etcétera, dinosaurios, etcétera, por mucho que uno esté analizando sus predicados, nunca va a encontrar el predicado de la existencia. ¿Bien? Bien. Así aquí Avicena, como se puede ver, está criticando precisamente la doctrina previa de Al-Kindi, quien entendía que la creación era principalmente un pasar del no ser al ser. La prioridad
de la causa primera o del primer principio respecto de las causas segundas o del mundo no es una prioridad temporal, sino que es una prioridad esencial. El ejemplo que él pone es el de una llave abriendo una puerta. ¿Bien? La mano y la llave que abren la puerta son coetáneas temporalmente, están haciendo el mismo movimiento en el mismo espacio-tiempo, ¿bien? Pero sin embargo la mano es ontológica y praxeológicamente anterior a la llave. ¿Bien? Es el ejemplo que él pone, básicamente, sí. La llave que abre la puerta. ¿Bien? Es una prioridad esencial, ¿bien? No temporal. El término que él utiliza en árabe para referirse a la emanación, bien, a ese proceso de creación sin mediaciones, es faid, que literalmente significa flujo y que fue traducido de hecho al latín como fluxus. Bien, ¿cómo se produce esa creación o esa emanación? Se produce a través del proceso de reflexión de la inteligencia respecto de sí mismo. Aquí hay un momento curioso, interesante, a saber, un salto de ese primer principio que solo tiene dos atributos, a saber, que se causa a sí mismo, que no tiene ninguna causa previa y que es eterno. Bien, esas dos características primeras del ser necesario e incausado, de alguna forma se salta, pero él no termina de explicar, es un salto, digamos, que viene dado por obligaciones prácticamente religiosas. Él entiende que también se le puede predicar a ese ser necesario una cierta inteligencia. Bien, en el momento en que ese ser inteligente se mira a sí mismo, porque no tiene nada que mirar, ¿no? O sea, antes de que no exista nada, pues solamente está él solo. Bien, en el momento en que se mira a sí mismo, se desdobla en el sujeto y el objeto. ¿Bien? Se desdobla en un sujeto que contempla y un objeto que es contemplado. Eso lo estoy diciendo evidentemente en la terminología moderna. Los términos que lo utiliza son los siguientes. A saber, que de cada inteligencia se siguen tres cosas. En primer lugar, el acto por el cual la inteligencia causada piensa el primer principio, ¿bien? Lo cual genera una inteligencia segunda, un alma, que sería una inteligencia ligada al cuerpo, y por último un cuerpo celeste. ¿Bien? Así, bajo un proceso de emanación, que es como realmente el de Plotino. Ya recordáis Plotino, ¿no? En Plotino estaba lo uno, la inteligencia y el alma. La inteligencia era arrojada al mundo, en el momento que se giraba, miraba al uno, imprimía las ideas sobre sí, ¿bien? Y generaba a su vez el alma. ¿Bien? Entonces, en este proceso de reflexivización, esto lo llevan hasta el absurdo los musulmanes, presuponiendo que hay 10 inteligencias hasta llegar a la nuestra, cada una de ellas se identifica físicamente con uno de los planetas, ¿bien? Así se explica el movimiento de los astros, ¿bien? Los astros están girando porque están orientados hacia Dios, y esa contemplación, que es al mismo tiempo un acto de amor y de voluntad, se expresa causalmente a través de la figura del movimiento circular. Bien. Pues poco más que decir. Así es como Avicena y buena parte de sus discípulos explicará el movimiento circular de las esferas como un acto al mismo tiempo de amor y de deseo. Ello también explicaría por qué motivo se produce la llamada precesión de los equinoccios o el movimiento retrógrado de los planetas. Bien, como he sabido, se les llamó planetas en un primer momento porque wanderen, porque los que vagabundean, eso es lo que significa literalmente en griego planeta. Bien, los que vagabundean. Entonces, porque los planetas, a diferencia del resto de los astros, no siguen un movimiento uniforme, sino que en ocasiones van hacia atrás, por decirlo muy mundanamente, van hacia atrás en su órbita. Bien, eso se explica evidentemente porque la Tierra no es el centro del mundo. Bien, la Tierra no es el centro del universo. Pero la explicación que ofrecían la mayor parte de estos astrónomos y filósofos que presuponían un sistema geocéntrico era esta. Bien, el caso de Avicena es bastante sutil. El planeta, digamos que regresa al mismo punto en el que antes estaba, porque en él están en constante lucha, por así decir, el amor hacia Dios, que le obliga a hacer el movimiento uniforme circular, y el lugar propio que le corresponde a su cuerpo. Bien, entonces en esa permanente tensión, esa es la tensión que explica por qué los planetas van hacia un lado, hacia otro y se mueven de esa manera tan arbitraria aparentemente, ¿no? Por ese motivo vagabundean. No obstante, el movimiento celestial se puede entender que es la persistencia misma, el acto temporal mediante el cual cada inteligencia se comprende a sí misma y al primer principio se divide en voluntad y amor. A su vez, la décima de esas inteligencias que se corresponde a la Luna y que, digamos, por así decir, controla todo lo que sucede por debajo en el planeta Tierra, esa décima inteligencia, la llamada inteligencia agente, es calificada como el dador de formas. Eso, así es como le califica Avicena. Será un término dator formatum,
que tendrá mucho éxito y que se ha utilizado por la mayor parte de los filósofos medievales del siglo XIII. Este intelecto agente es evidentemente el que imprime en la inteligencia pasiva de los seres humanos las ideas, y su potencia, la potencia que tienen de imprimir esas ideas, él la entiende en términos de preparación. En cuanto a la profecía, en términos psicológicos, de nuevo, él entiende que la profecía no es simplemente como una especie de mensaje divino, sino que la profecía es la combinación de tres facultades que se encuentran de forma máxima en Mahoma, a saber, la intelección, la simbolización y lo que podemos calificar de la causalidad efectiva. A saber, todo profeta debe al mismo tiempo ser capaz de adquirir un conocimiento instantáneo, sin aprendizaje, pues del mismo modo que, por así decir, Mahoma se leyó en un minuto el Corán que le fue revelado por los arcángeles. En segundo lugar, el profeta debe ser capaz de simbolizar y de expresar mediante símbolos y parábolas ese conocimiento. Y por último, aquí evidentemente está bordeando la herejía, incluso llegando a afirmar que el Corán es obra humana y no divina. Y por último, el propio profeta debe ser capaz de generar eventos milagrosos como son terremotos, victorias militares insospechadas, etc. Bien, vamos a saltar a Ben Gabirol, a Vicebrón, 1058, se murió con 37 años, conocido sobre todo por su doctrina del llamado hilomorfismo universal, que será objeto de disputa, por ejemplo, entre los franciscanos y los dominicos, cuando estos quieran discutir acerca de si los ángeles eran pura forma o también estaban compuestos de materia. Ese hilomorfismo universal se puede resumir en que las ideas de las cosas en la mente de Dios ya estaban compuestos de materia y forma. Bien, hile, materia, forma, morfé. Bien, el hilomorfismo universal no es sino esa doctrina. Por lo tanto, se tiene que predicar de Dios la existencia de una suerte de forma primigenia y de materia primigenia. Esa materia espiritual primigenia, que estaría en las propias ideas de la mente divina, se identifica con el principio de individuación y el principio del cambio de todas las cosas. Hay, por lo tanto, una esencia universal, que está compuesta de una forma universal y de una materia primera universal. La materia, por lo demás, esto es puro Aristóteles, está solamente en potencia y es sobre ella sobre la que se imprime el acto de la forma. En Ben Gabirol, en Avicebrón, está bastante bien expuesta la idea de que todo ente es un compuesto de diversas formas, esto es, que en todo objeto material hay una pluralidad de formas, a saber, diversas esencias, géneros, accidentes propios y accidentes externos. Bien, pues eso, ¿no? El ser humano, yo, por ejemplo, tengo el género, que es el género animal, la especie, que es Homo sapiens, lo que se podría decir accidentes intrínsecos, como puede ser la cualidad o la cantidad o la relación, y accidentes externos, lo que llama algunas de las categorías de Aristóteles, por ejemplo, el hábito. Bien, el hábito, que lo que llevo puesto, o el color del pelo, esos son, digamos, propiedades accidentales externas. Bien. Pero yo ya era así en la mente de Alá, ¿bien? Entonces, hay 9 grados principales de subsistencia o de existencia. Voy a enumerarlos rápidamente, son las siguientes. En primer lugar, todos los seres subsisten y residen en la ciencia de Dios. En segundo lugar, la forma universal reside en la materia universal. En tercer lugar, las sustancias simples residen las unas en las otras, esta idea de que las sustancias, de que hay diversas formas en un mismo objeto. En cuarto lugar, los accidentes simples residen en las sustancias simples. En quinto lugar, la cantidad está en la sustancia. Aquí lo único que ya está haciendo es simplemente, digamos, desgranar las categorías de Aristóteles, ¿bien? Cantidad, calidad, relación, tiempo, espacio, acción, pasión, hábito, y creo que me falta alguna, ¿bien? Pero vamos, son esas. En sexto lugar, la superficie de los sólidos, las líneas en las superficies y los puntos residen en los objetos físicos. Los colores y las figuras residen en las superficies, ese es el séptimo. En octavo lugar, las partes de los cuerpos homogéneos están las unas en las otras. En noveno lugar, todos los cuerpos están los unos dentro de los otros. Y por último, por ese motivo se habla de que todo objeto tiene un lugar y un tiempo concretos. En cuanto a los atributos de Dios,
Ben Gabirol es bastante innovador en el sentido de que da una importancia bastante fuerte a la voluntad sobre la sabiduría. Bien, siendo un judío, evidentemente quiere enfatizar sobre todo la unidad de Dios y no su Trinidad, pero no obstante le van saliendo terminologías medio cristianizadas o islamizadas, a saber la idea de que Dios sería por un lado una esencia completamente oculta, el Deus absconditus del medievo, que se manifiesta a través de una voluntad y de una sabiduría. En ocasiones, en algunos textos, afirma que la sabiduría y la voluntad de Dios son la misma cosa. El texto más importante de Ben Gabirol, de Avicebrón, es La fuente de la vida, bien, cuyo nombre ya indica una concepción neoplatónica emanatista de la creación. Bien, el Dios es una fuente de la que va emergiendo a borbotones la vida. Esto se ve muy bien, sobre todo en un comentario que él hace del Génesis, en el que compara a la materia primigenia con el río que cruza el Edén. Bien, así, del mismo modo que ese río a borbotones generaría la vida, de modo semejante, Dios sería una suerte de fuente de toda la vida. En Ben Gabirol se pueden encontrar pasajes para todos los gustos sobre cómo fue la creación. Bien, hay pasajes en los que parece inclinarse hacia la creación ex nihilo. Hay otros en los que se inclina más bien hacia el concepto de emanación, que, como ya hemos dicho, puede perfectamente hacerse coordinable con la idea de que el mundo es eterno, y otros en los que básicamente casi está a punto de decir que el mundo ha sido creado ex aliquo, ¿bien?, a partir de otro, que antes del mundo había algo previo. En la medida en que él afirma, casi llega a afirmar en algunos pasajes que esa materia primigenia, que sería casi coeterna y coexistente con Dios, preexiste a la creación del mundo. Bien, entonces sería esa materia a partir de la cual se crearía el mundo. No sino, insisto, cosas que ya hemos dicho de Platón y de los neoplatónicos. No voy más lento, insisto, mi exposición, porque como se puede ver, todos los filósofos trabajan a partir de cosas que se han dicho previamente. Entonces, más que intentar comprender en una sola clase, por ejemplo, la doctrina platónica o neoplatónica de la emanación, yo creo que viendo cómo se va articulando en sucesivas generaciones, se va entendiendo más o menos qué es lo que hay en juego. Bien. Dado que Dios es innombrable por su esencia, tan solo le conocemos a través de sus efectos, y así el único predicado que se le puede atribuir de manera propia, estamos aquí también en una suerte de teología negativa, es el concepto de voluntad. Bien, la fuerza divina es aquella que mantiene y sostiene en la esencia todas las cosas. La voluntad divina no solo es responsable de la generación de la materia y la forma, sino también de la conexión entre estos dos elementos. Bien, y así es responsable, insisto, de mantener a todas las cosas en su ser. La materia pura, como digo, se identifica con la esencia misma de Dios, aunque en algunos pasajes se sugiere que emana de la voluntad divina. Digamos que Ben Gabirol soluciona una paradoja que estaba en la mayor parte de los autores neoplatónicos. Esto es, cómo se puede afirmar, siendo neoplatónico, al mismo tiempo que la emanación supone una cierta corrupción o alejamiento respecto a la perfección, ¿bien?, y al mismo tiempo afirmar que el mundo es bello en sí mismo. Bien, si el mundo es lo creado, esto es aquello que se encuentra máximamente alejado respecto a Dios, ya sea en un proceso de creación, ya en un proceso de emanación, ¿cómo se puede afirmar del mismo que no sea un valle de lágrimas o una absoluta catástrofe? Bien, la paradoja se resuelve en Ben Gabirol, en Avicebrón, con la idea de que, por así decir, la emanación o transformación o creación de Dios es no sino su manifestación, es una teofanía. Esto ya estaba también en el Dionisio de Pagita o en Juan Escotorígena. Es una teofanía de tal forma que, por así decir, la esencia oculta de Dios se hace presente. Bien, así al mismo tiempo hay un alejamiento respecto del ser primero, pero ello no va de la mano de una pérdida en belleza tanto ontológica como estética o artística, si se quiere ver así. Bien. Bueno, esto es súper importante, aunque vosotros consideréis que esto es completamente superfluo, puras chaladurías de filósofos. Como el artista, en tanto que genio creador, se interpreta a la manera de Dios, bien, desde el Renacimiento en adelante, ¿no? Hay, por ejemplo, la idea de Rafael o de Miguel Ángel, de que la obra escultórica ya está en la piedra y que lo único que tiene que hacer el artesano o el artista es extraer precisamente la figura del mármol. Esa es una idea básicamente neoplatónica que presupone una materia sobre la cual se van a imprimir una forma. Bien, o que la forma ya estaba preexistente en la materia. Entonces, todo esto que puede parecer pura paranoia o cosas, bueno, que están aquí en el currículum pero que hay que estudiárselas y luego vomitarlas en el examen, sin esto no se entiende nada. Digamos que la forma en la que hoy pensamos cotidianamente sobre la realidad es ininteligible o inarticulable sin estas ideas que están aquí o que han sido objeto de transformación y de antagonismo por parte de estos filósofos.
Bien, entonces, lejos de ser paranoias locas que como mucho tienen algún tipo de referencia pues en alguna película tipo Matrix, esto es la esencia misma del discurrir. Porque, vamos, lo que aquí yo presupongo es que todos somos filósofos, esto es que todos tenemos una concepción del mundo que va más allá de nuestro pequeño campo de especialidad y que en la medida en que hablamos de eso en español, de que esta sopa tiene mucha sustancia o de otras cosas, por ejemplo, cuando hablamos de arte, estamos hablando siempre en términos filosóficos, es que no se puede escapar. Entonces, la alternativa a no estudiar filosofía es tener una mala filosofía, esto es lo que yo digo así rápidamente. Es tener una filosofía pues dada por pues no sé, por la sexta noche o cosas así, ¿bien? Que por supuesto son los filósofos más influyentes de nuestro presente, o por Dallas Review, o por gente que también es un filósofo de primer orden y que de hecho tiene un libro titulado Mi filosofía, ¿no? La filosofía de Dallas Review. Bien, entonces, en Avicebrón hay tres formas del conocimiento, ¿bien? La de la materia, la forma y el conocimiento de la voluntad o la primera esencia. Materia y forma están concebidas casi desde un punto de vista místico. Avicebrón o Ben Gabirol tiene bastantes poemas en los que llama a la materia la fundación, y es Sot, y a la forma Sot, el secreto. Bien, saltamos ya directamente, vamos a Algazel. Bien, Algazel es un filósofo nacido en el 1056, muerto en el 1111, 4-1 seguidos. Bien, Algazel es una figura muy interesante porque está situado en un momento en el que la teología sunita había rebasado su periodo de consolidación y se producían los primeros intentos de desafiar ese monopolio sunita por parte de los chiitas islamíes. Bien, al mismo tiempo, digamos que la filosofía había llegado a tener tanta importancia política que estaban surgiendo pequeñas formas de refutación o de contradicción de la Sharia por parte de los filósofos, algo que no se podía evidentemente aceptar. Algazel tiene un texto maravilloso que se llama La incoherencia de los filósofos, también traducido al latín como Destructio Philosophorum, la destrucción de los filósofos. Es muy interesante porque será prácticamente un precedente de lo que luego es el nominalismo en el siglo XIV. Bien, lo que viene a establecer ahí en esa destrucción o incoherencia de los filósofos es que hay 20 proposiciones que han sido sostenidas por los filósofos y que los filósofos aseguran que esas 20 proposiciones se pueden demostrar por vías puramente lógicas, que en realidad no son sino aceptadas por la tradición. Esto es que cuando los filósofos asienten ante esas proposiciones, no están asentando sino ante el taklid, bien, la tradición dada por los maestros. Bien, los filósofos pretenden demostrar proposiciones como que el mundo es eterno o creado, pero eso no es objeto de filosofía, sino en todo caso de revelación a través del Corán. Así no hay burhan, no hay demostración acerca de 20 proposiciones que los filósofos hasta entonces habían enunciado. Así insiste Algazel que algunas de esas enseñanzas son verdaderas, pero no son verdaderas por las razones que argumentan los filósofos. No son verdaderas porque los filósofos lo digan o porque esté justificado racionalmente, sino que son verdaderas porque así se ha revelado en el Corán o donde sea. De esas 20 proposiciones que él refuta, o cuya justificación racional él refuta, mejor dicho, hay 16 que se refieren a la metafísica y 4 que se refieren a las ciencias naturales. Algazel se pregunta si estas proposiciones están en contra de la Sharia y más o menos afirma que no, que la mayor parte de ellas se pueden entender como innovaciones, pero sin embargo hay 3, en concreto 3 proposiciones sostenidas por Avicena, que no solamente es que estén contra la Sharia, sino que son la máxima, son objeto de incredulidad, kafir, y por lo tanto él al final del tratado emite una fetua de tal forma que cualquiera que sostenga esas proposiciones puede ser matado por cualquier musulmán de a pie. Bien, eso es lo bueno que tiene la justicia musulmana, que no requiere de policía, sino que se ejecuta espontáneamente. Bien, las 3 enseñanzas que según Algazel merecían la muerte eran las siguientes. El mundo no tiene principio en el pasado y no ha sido creado, bien, que atenta evidentemente contra el concepto de creación. La segunda, que el conocimiento de Dios tan solo incluye los universales y no los seres individuales, y que después de la muerte las almas de los seres humanos no regresan a los cuerpos. Bien, son tres doctrinas que atentan contra lo que él considera que es el núcleo duro del Islam, a saber, el monoteísmo, la profecía de Mahoma. Bien, Dios no solamente debe conocer el mundo en términos generales, sino también en términos particulares de qué va a pasar en cada caso, porque el Corán dice cosas muy específicas sobre temas muy concretos. Y por último, la cuestión del juicio final y etcétera también está incorporado en el Corán. Bien, es interesante también leer el texto de Algazel al calor de otro texto que él escribió, similar, contra una secta ismaelí llamada los batinitas, a los que Algazel califica de aquellos que arbitrariamente siguen el significado interno en el Corán.
Bien, estos son ismailíes básicamente, o chiitas, que básicamente critican cualquier procedimiento racional de argumentación, y así les puede considerar como los escépticos musulmanes, porque criticaban la percepción sensorial y los argumentos racionales, como hacían, por ejemplo, los escépticos académicos que vimos en clases pasadas. Y su cosmología y su ontología, como no podía ser de otro modo, bebía bastante del gnosticismo y el neoplatonismo. Lo que afirmaban básicamente estos ismailíes chiitas era que ningún argumento racional es más convincente que su opuesto, y que, por lo tanto, dado que las pruebas racionales son mutuamente equivalentes, lo único en lo que se puede creer es en la palabra del imán. Bien, como he sabido, la principal diferencia quizás entre los chiitas y los sunitas es que los sunitas no creen que haya jerarquías eclesiásticas de ningún tipo, ¿no? Como sabido, Islam significa subordinación, sumisión, y así todos somos iguales, porque todos somos estamos igual de sumisos respecto de Dios, no hay ninguna figura intermedia, bien, mientras que los ismaelíes sí que creen, por ejemplo, en el imán oculto, que regresará como una suerte de Jesucristo, y así creen en figuras intermedias y dan bastante importancia, digamos, pues a los imanes, etcétera, ¿no? Mientras que en el sunismo, pues el imán simplemente es el que guía la oración, ¿ven? El que, por razones puramente administrativas, pues le toca guiar la oración, pero no tiene no está más iluminado ni está más cerca de Dios por guiarla, ¿bien? Lo que afirma Al-Ghazali es que, lejos de este escepticismo, la razón acompaña y confirma a la fe, de tal forma que cuando haya ciertos pasajes, ciertos enunciados demostrados filosóficamente que contradigan a la escritura, se debe interpretar a la escritura alegóricamente. ¿Bien? Entonces, Al-Ghazali, lejos de ser un fundamentalista que hubiera criticado a los filósofos porque quería quemarlos, se puede ver que era un tipo que se tomaba muy en serio la filosofía y que creía y que por lo tanto refutaba a aquellos filósofos que demasiado gratuitamente afirmaban una cosa o la otra. ¿Bien? Así, por ejemplo, Al-Ghazali afirmaba que hay argumentos demostrativos válidos según los cuales Dios, en la medida en que es inmaterial y que es absolutamente externo al mundo, no puede tener mano o sentarse en un trono, como se dice en ciertos pasajes del Corán. Bien, en ciertos pasajes del Corán se habla de la mano derecha de Dios o se habla del trono de Dios o de Alá. Y eso no puede ser, eso sería verdaderamente impiedad, sería afirmar que el texto dice literalmente lo que dice. Bien, esto fue refutado por Ben Taymiyya, o Ibn Taymiyya, si lo pronunciamos bien, que se puede considerar de hecho que es el padre del yihadismo moderno, no diré más. Ben Taymiyya básicamente era un tipo que creía que allí donde la razón y la fe entraran en contradicción, la revelación y Aristóteles entraran en contradicción, era en todo caso Aristóteles el que debía subordinarse, ¿bien? Y que los argumentos de hecho que plantea Al-Ghazali contra el hecho de que Dios no pueda tener un trono o una mano no se sostienen. Digo que Ben Taymiyya es el padre de la yihad moderna porque es el primero que declara la yihad a otros musulmanes. Hasta entonces la guerra entre musulmanes se ha considerado una guerra civil, fitna, y no era de hecho obligatorio, sino meramente una potestad la que tenían los musulmanes de combatir a los kafir, a los cafres, a los ateos, bien, al resto de religiones del libro. Mientras que Ben Taymiyya se convierte directamente en una obligación de todo musulmán que se diga tal cosa, atacar no solamente a los cristianos o a los judíos, sino también a otros musulmanes que no están de acuerdo con ellos, bien, y que de manera implícita están ignorando el Corán. Y en concreto él declaró la yihad contra la Guerra Santa, básicamente contra los mongoles, que también eran musulmanes en aquel entonces. Bien, Al-Ghazali es refutado por Averroes en un texto que Averroes tituló La destrucción de la destrucción, o la incoherencia de la incoherencia. Lo que viene a afirmar allí Averroes, y ya me estoy anticipando a mí mismo porque luego voy a hablar un poquito de Averroes, es que en ningún pasaje del Corán se afirma que el mundo haya sido creado en el tiempo. Bien, algo que de hecho el propio Al-Ghazali llega a afirmar. Bien, vamos a saltar sin más digamos el Al-Ghazali de juventud, podríamos decir, el Al-Ghazali de sus primeros textos. Al-Ghazali, a partir de un determinado momento, se convierte al sufismo y así en su autobiografía pues cuenta cómo la lectura de los textos sufíes místicos, poéticos, le llevó a la conclusión de que la teología es vana y que lo único que hay que hacer es comportarse conforme a aquello que va a ser castigado o recompensado en la otra vida, de tal forma que hay que abandonar toda ciencia y dedicarse más bien a la ética. Es interesante ver cómo Al-Ghazali critica el concepto de ética suní, que estaba entonces más o menos asumido como ortodoxo. A saber, la ética consiste, la moral, lo bueno y el bien y el mal, consiste en obedecer o desobedecer la ley, la sharia. ¿Bien? Así la ética suní se resumía básicamente en jurisprudencia, en fiqh. Bueno, ya sabéis, Velayat el fiqh, ¿no? El que es experto en jurisprudencia.
Según Algacel, aquellos que identifican la ética con el derecho no son sino estudiosos de este mundo. La ética, según Algacel, consiste, en todo caso, en seguir seguir el modelo del profeta. Bien, aquí casi Algacel está convirtiendo a Mahoma en una suerte de Jesucristo, que es el maestro por la vía de la acción, de tal forma que la ética no consiste en obedecer al derecho, sino en templar el alma, lo que él llama disciplinar el alma, bien, que consiste en establecer un equilibrio entre las diversas inclinaciones que hay en el propio cuerpo. Así, según Algacel, no hay que rechazar determinadas inclinaciones que están en el ser humano, como por ejemplo el sexo y la ira, sino que hay que disciplinarlas para que los rasgos potencialmente dañinos de esas inclinaciones pues estén subordinadas a la propia racionalidad. Así, él, por otro lado, critica la identificación que se hace del bien y del mal con el propio beneficio. Él afirma que es una tendencia natural por parte de los seres humanos identificar el bien o el mal con aquello que beneficia o deja de beneficiar a nuestro colectivo. Bien, según él, esos juicios son falaces porque lo único que se puede considerar bueno o malo es aquellas acciones que serán castigadas o recompensadas en la próxima vida. Y así, pues, la ética, por otro, es una interpretación estricta de lo que está en la revelación y del modelo de Mahoma. Paradójicamente, a pesar de que él pasa, insisto, en ética por ser el crítico del concepto de beneficio colectivo, él en jurisprudencia, porque como todos estos estaban licenciados, entre comillas, pues podían también establecer jurisprudencia musulmana, Algacel fue el que introdujo en la jurisprudencia moderna musulmana el concepto de beneficio público, maslaha, ¿bien? Que según este concepto que le introduce en la jurisprudencia musulmana, la Sharia no solamente tiene como objetivo penar o castigar en este mundo lo que luego será penado o castigado en el próximo, sino también establecer un contexto en el cual hay 5 componentes esenciales de la buena vida en esta tierra, en este mundo, se cumplan, a saber, la religión, la vida, el intelecto, la descendencia y la propiedad. La estructura del mundo, según Algacel, es la siguiente. Si fuéramos capaces de recorrer la cadena causal que nos conecta con el primer principio, veríamos como si fuéramos una suerte de caminantes inquisitivos, veríamos en primer lugar el llamado mundo del dominio, el mundo sublunar, y posteriormente el llamado mundo de la soberanía, que es el mundo supralunar. En los dos mundos todo está regido por causas previas de manera necesaria y determinista. Así, el libre arbitrio es una pura ficción. Este es el famoso fatalismo islámico. Bien. Toda acción humana está causada por la voluntad, que según Algacel está a su vez causada por determinado motivo. Bien, la voluntad y el motivo por los cuales una persona actúa están a su vez causados por las convicciones de esa persona y su conocimiento. Bien, y tanto las convicciones como el conocimiento están a su vez causadas por otros factores como la experiencia del mundo, el conocimiento de la revelación o los libros que uno ha leído. Sea como fuere, siempre que vamos hacia atrás nos encontramos con causas que de manera necesaria determinan lo que vamos a hacer. Según la metáfora muy bonita que él utiliza, el mundo es una suerte de reloj de agua y hay, por lo tanto, 3 etapas en su creación. Bien, un primer periodo o etapa de planificación, un segundo periodo de construcción de ese reloj y un tercer periodo en el que hay que hacer funcionar ese reloj suministrándole agua. Bien, estos 3 periodos se los identifica con 3 momentos del intelecto divino, a saber, el juicio, la planificación, el decreto, la creación y el predestino, o la actualización o ajuste o suministro de agua. Bien, Algacel, como Avicena, afirma, esta es la primera vez que se afirma en la historia de la filosofía occidental esta idea, que este universo es el mejor de todos los posibles. Es más, el concepto de posibilidad que maneja Algacel, como vamos a ver ahora mismo, es un concepto de posibilidad como contrafáctico, muy distinto del concepto de modal que tenían, por ejemplo, los griegos, que no concebían la posibilidad de mundos alternativos. No hay posibilidad más maravillosa que lo que es, afirma Algacel. En cuanto a si hay naturaleza de las cosas o no, lo que afirma Algacel es yo, como el reloj, también necesito un poco de... Lo que afirma Algacel es que todas las cosas materiales están compuestas de átomos. Esto es básicamente la ortodoxia dentro de su escuela de jurisprudencia islámica, es saber, la escuela al-Asharita, de tal forma que los átomos son portadores de los accidentes. Así, por ejemplo, el color, el olor, etcétera, el peso, la densidad,
no son sino accidentes de la sustancia que es los átomos. Así, por ejemplo, las creencias que tiene un ser humano no son sino accidentes de los átomos de su cerebro. Es una visión muy materialista del mundo. Y la continuidad de los fenómenos no está garantizada per se, sino que es una continuidad accidental que está garantizada por Dios. Bien, por decirlo rápidamente, cualquier fenómeno causal o fenoménico, como por ejemplo el hecho de que el agua vaya en una dirección u otra, está permanentemente siendo actualizado por Dios en sus diversas ocasiones. Vamos a verlo ahora. Esto se ve muy bien estudiando con un poco más de detenimiento la tesis número 17. La tesis número 17 de su texto Incoherencia de los filósofos es una crítica al concepto de causalidad que está en Avicena. Bien, y aquí se ve muy bien lo que he dicho ahora, que es un poco quizás obstruso, a saber que la escuela lasarita, y en concreto Algazel, son los primeros que plantean la idea del ocasionalismo moderno. Bien, según el ocasionalismo, el mundo subsiste no porque una causa sea la que genere sus efectos, sino porque, por así decir, Dios está creando cada instante. Bien, entonces el mundo, lejos de ser una especie de flujo, es una especie de un gran sándwich, bien, de momentos, cada uno de ellos creados de manera independiente por Dios. Bien, y es la propia voluntad divina la que garantiza que hay una continuidad. Bien, y que cuando yo lanzo el vaso, bueno, que el mundo siga un instante después de este que acaba de pasar. Algazel básicamente establece que hay 4 condiciones que debe cumplir toda teoría causal. En primer lugar, la conexión entre una causa y un efecto no debe ser necesaria. En segundo lugar, el efecto debe poder llegar a existir sin la causa. Debemos ser capaces de discernir ontológicamente entre la causa y el efecto. Dios, en cualquier modelo causal, debe crear 2 eventos concomitantes uno al lado del otro, y la creación de Dios sigue una decisión previa. ¿Bien? Bueno, como se puede ver, estas 4 condiciones son 4 condiciones que no cumplen ninguna teoría salvo la suya, o sea, 4 condiciones casi creadas ad hoc para su propia teoría causal, según la cual la relación que existe entre una causa y un efecto no es necesaria. Aquí lo único que está haciendo Algazel es afirmar lo que luego posteriormente hablará Hume. Cuando vemos una bola de billar que golpea a la otra, no tenemos que presuponer que haya una relación necesaria entre ambos movimientos, sino simplemente una concomitancia espaciotemporal entre ambos. ¿Bien? Y ninguna repetición de esa experiencia nos llevará a concluir que esa relación es una relación necesaria y no puramente contingente. ¿Bien? Es más, él afirma que en todo efecto no hay una sola causa, sino varias. El ejemplo que podríamos poner también, que está muy de actualidad, es los incendios en Galicia. Bien, en un incendio hay varias causas concomitantes, todas ellas necesarias, pero ninguna de ellas suficiente. Bien, para que haya un incendio, pues tiene que haber una cierta temperatura, clima, sequedad del terreno, tiene que haber evidentemente un foco de incendio, quizás una falta de previsión por las autoridades que se encargan de ello, etcétera. Para un incendio forestal tocho, ¿no? Y también en este caso, pues una serie de agentes que se dedican a hacerlo. ¿Bien? Entonces, ninguna de esas causas, la sequedad, el tiempo, ninguna de esas causas es suficiente, pero todas ellas son necesarias. Si estuviera lloviendo el día que los pirómanos van al bosque, el fuego no se hubiera encendido, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bien. Aquí es interesante ver cómo cuando Algazel afirma que una causa no genera necesariamente su efecto, está teniendo por necesidad y por posibilidad, esto es, está teniendo una teoría de la modalidad distinta de la que hemos visto en Avicena. Bien, Avicena básicamente sigue la teoría clásica de lo posible y lo necesario como algo estadístico en Aristóteles. Bien, algo es necesario en el momento en que es existente. Bien, para Aristóteles, enunciados como el fuego hace que el algodón arda, enunciados que, como se puede ver, no tienen ningún tipo de cláusula temporal, esto es, que se predican de cualquier fuego que haga arder el algodón, ese enunciado, en el momento en que es verdadero, será verdadero necesariamente y siempre, para siempre, ¿bien? De manera eterna y necesaria. Y si es falso, también lo seguirá siendo de manera necesaria y eterna, ¿no? Salvo que sea un futuro contingente, sobre lo cual, como es sabido, Aristóteles digamos que suspendía el juicio y contemplaba la posibilidad de enunciados que no fueran ni verdaderos ni falsos. Frente a eso, la escuela alasarita, pero también Algazel, entiende la posibilidad y la necesidad en términos contrafácticos. Bien,
posible y necesario, posible es aquello que se podría concebir un mundo en el que no se diera esa circunstancia, bien, y necesario es aquello que en todo mundo posible sucede, bien. Así se distingue de una manera mucho más precisa entre lo real es lo que es actual en nuestro mundo posible, en el mundo en que vivimos, lo posible, que es aquello que sucede en unos mundos posibles pero no en otros. Así, por ejemplo, llega a afirmar a Gazel que podría haber un mundo en el que un decapitado siguiera vivo, ¿bien? Si Dios lo quisiera, y lo necesario es aquello que existe en todos los mundos posibles. Bien, este es un concepto mucho más próximo al concepto de posibilidad. De hecho, básicamente, nosotros tenemos el concepto de posibilidad y necesidad porque así lo pensaban los alasaritas, es que no hay otra explicación. Bien, así Al-Azhari, digamos Al-Azhari, que es el fundador de la escuela, y luego posteriormente Al-Gazel, entienden que Dios es el particularizador o el actualizador, bien, aquel que, por así decir, hace actual lo que es posible, bien, pero no lo convierte en necesario. Como en Avicena, como veíamos previamente, todo lo que existe es necesario, o bien por sí mismo, porque en su esencia está su existencia, o bien por otro, bien, porque ha sido generado por el primer principio. Pero todo lo que existe, en la medida en que existe, es necesario. Lo posible es aquello que todavía no ha sido actualizado por una causa previa. Pero para Al-Azhari y para Al-Gazel, lo que es efectivo, real, ¿bien? No tiene por qué ser necesario. Necesario tan solo es Dios. ¿Bien? También hay una distinción mucho más sutil, quizás, a saber que para Avicena las modalidades, lo posible y necesario, existen en la realidad, mientras que para Al-Gazel son principalmente juicios en la mente humana, ¿bien? Porque esos mundos que son posibles, de hecho, son imposibles porque Dios no lo ha querido, ¿vale? Entonces simplemente es el intelecto humano el que va discerniendo, por así decir, de diversos contrafácticos, viendo diversas posibilidades. Bien, como hemos dicho, por lo menos en ciertos pasajes de su destrucción de los filósofos o incoherencia de los filósofos, Al-Gazel afirma que no existen naturalezas, esto es que tan solo existen átomos sustanciales y que el resto de accidentes o cualidades o propiedades son puramente accidentales, pero hay otros pasajes más adelante en los cuales parece ser que Al-Gazel afirma más o menos lo opuesto, a saber que sí que existe una naturaleza. Es más, llega a poner el siguiente ejemplo, muy interesante también desde un punto de vista filosófico. A saber, que esta es la llamada segunda teoría causal de Al-Gazel. Cuando Moisés arroja su vara en el Corán 7, 107, y esta se transforma en una serpiente, puede haber dos explicaciones de este fenómeno. O bien que Dios, en tanto que particularizador o actualizador de todas las posibilidades, cogió la vara y la sustituyó por una serpiente pura y dura, o bien que la vara, que por fenómenos puramente naturales y sin apelar a Dios, la vara hubiera actualizado, se hubiera puesto en modo rápido, ¿bien? Una vara, como está compuesta de materiales que se pueden degradar, en algún momento va a dar nacimiento a hongos o vegetales que a su vez van a ser quizás comidos por un ratoncillo, que a su vez va a ser comido por una serpiente. No sé si me explico bien. Con lo cual hay una relación causal muy larga entre una vara y una serpiente. Una vara se va a convertir en una serpiente en sentido metafórico en algún momento. Se corromperá, dará nacimiento a vegetales, que a su vez dará alimento a un conejo, que a su vez dará alimento a una serpiente. ¿Bien? Entonces, según Al-Gazel, un filósofo tiene que permanecer escéptico acerca de la posibilidad de que no es que sea Dios el que ha sustituido la vara por la serpiente, sino que ha sido la propia vara la que, en una especie de modo mega rápido, haya pasado por todos esos estadios intermedios hasta llegar a la serpiente. ¿Bien? Entonces, que el filósofo, como aquel que tan solo atiende a la verdad y a lo necesario en todos los mundos posibles, no puede afirmar que eso no sea posible en el nuestro. Bien, que nuestro mundo, en lugar de estar constituido por átomos sustanciales, tenga de hecho naturalezas que se van transformando las unas en las otras. Bien. Bien, Averroes, el llamado el gran comentador. Averroes, de Córdoba, aunque se tuvo que exiliar a Marruecos porque también se metió en unos líos políticos de mucho cuidado, es llamado el gran comentador por Dante y por la buena parte de los filósofos del siglo XIII y también poetas. Comentador evidentemente del filósofo, esto es de Aristóteles, del que llegará a decir que su intelecto es el límite de todo intelecto humano. Bien, Averroes pasa por ser el padre de la llamada doctrina de las dos verdades.
Bien, el objetivo principal de Averroes consiste en puntualizar ciertas cosas que están en Avicena, aproximando, digamos, siendo más ortodoxo y aristotélico en sus enunciados, y al mismo tiempo criticar duramente ciertos pasajes de Algacel. Bien, en primer lugar, Averroes, ante los políticos que ya empezaban a sospechar acerca del carácter herético o impío de la filosofía, afirma lo siguiente: hay tres categorías de espíritus o tres categorías de hombres, a saber, los hombres de demostración, los hombres intelectuales que exigen pruebas rigurosas y que quieren alcanzar la ciencia, yendo de lo necesario a lo necesario; los hombres dialécticos, bien, que se satisfacen simplemente con argumentos probables, bien, y que por tanto gustan de la teología; y por último, los llamados hombres de exhortación, a los que les bastan los argumentos puramente oratorios, bien, que apelan a la imaginación y las pasiones. El Corán fue escrito para los tres tipos de hombres. Esto es lo que también se dice, por ejemplo, de algunas series, ¿no? No sabido, por ejemplo, en Netflix y tal, que está la llamada doctrina de los dos H's. A saber, toda serie debe ser comprendida y generar placer interpretativo tanto a un catedrático de Harvard, la primera H, como a una señora limpieza de Hollywood, la segunda H. ¿Bien? Para que así, desde el más tonto al más listo, a todos se le pueda sacar su punta. Esto se empezó utilizando principalmente en Lost y luego se ha utilizado en todas las series, donde siempre aparecen pequeñas coletillas así como filosóficas para que los listos, los listillos y tal, digan: ah, mira, esto es una interpretación oculta que solamente he pillado yo. Bien, esto es algo de la HBO y Netflix, está prácticamente en todos los que se dedican a hacer este tipo de movidas. Bien, pues así el Corán, como toda buena serie, pues que también genera religión, está dirigida a las tres clases de espíritus. Tiene un sentido externo y simbólico para los tontos, y tiene un sentido interno oculto para los sabios. Esos tres órdenes de interpretación y enseñanza se corresponden, insisto, como las tres ciencias: la filosofía, que es la ciencia absoluta y verdadera; la teología, que se basa en argumentos puramente probabilísticos o verosímiles; y la religión y la fe, que es para aquellos que no, bueno, pues que no dan más de sí. Así hay pasajes. El problema es cuál es la coordinación entre estas tres formas de interpretación. En algunos pasajes de sus textos, Averroes llega a decir de manera muy clara lo siguiente: por la razón concluyo necesariamente que el intelecto es uno en número, con la misma firmeza con la que afirmo lo opuesto por la fe. De aquí han extraído la mayor parte de sus enemigos la idea de la doctrina de la doble verdad. A saber, que por un lado estaría la verdad religiosa y por otro lado estaría la verdad racional, y que, digamos, pueden llegar a entrar en contradicción, y Averroes nunca se decanta por ninguna de las dos. Incluso algunos han interpretado que en Averroes se encuentra la distinción entre el ser y el deber ser. Bien, que es una distinción que se encuentra también en Hume con la llamada falacia naturalista. Hume tiene un pasaje muy conocido en la Inquiry, en la que dice que siempre que está leyendo a un filósofo, pues se sorprende mucho cómo los filósofos saltan de repente del ser al deber ser, ¿no? España, Cataluña ha sido España, Cataluña debe ser España, ¿no? O sea, como una especie de, bueno, ha sido, debe ser, o Cataluña tiene un FET diferencial, ¿no? Debe tenerlo. Pues ese tipo de saltos del ser al deber ser, pues le sorprendían mucho, le decían que era muy divertido y que incluso iba poniendo rayitas viendo cada vez que aparecía. Si uno hace eso con los discursos de los políticos, flipa. Entonces, algunos interpretan que Averroes distingue entre estos dos sentidos a saber, el deber ser y el ser, porque entendería Averroes que el Corán no tiene contenido no tiene un contenido proposicional. El Corán no se refiere al ser, sino que en la medida en que también está formulado de manera imperativa, simplemente apela al deber ser, a lo que deben hacer los seres humanos, mientras que el ser sería algo que estaría principalmente en Aristóteles. ¿Bien? Así, por decir rápidamente, el ser corresponde a Aristóteles y el deber ser al Corán. ¿Bien? Bueno, frente a los autores previos, que como hemos visto tienen una concepción dual del ser, bien, el ser como existencia y el ser como esencia, en Avicena, para Averroes el ser es un concepto que no es ni unívoco ni equívoco, sino que es un concepto análogo. Bien, así se dice ser de muchas maneras: se dice como género, como sustancia, como accidente, como cualidad, como cantidad. En cuanto a las doctrinas universales, él afirma que los universales se pueden extraer de la experiencia sensible por la sencilla razón de que los objetos de la experiencia sensible han sido creados por un intelecto. Bien, esa es la razón. En la medida en que han sido causados por un intelecto, pueden ser comprendidos también intelectualmente. Bien, así para Averroes toda forma de conocimiento es una forma de conocimiento causal. A su juicio, lo universal no es una sustancia, sino que es un producto del entendimiento, precisamente, ¿no? La ciencia no tiene como objeto lo universal, que es algo secundario, sino también lo concreto, pero lo concreto comprendido universalmente.
A su juicio, los individuos no son simples, sino que están compuestos, evidentemente, como esto lo afirman todos los aristotélicos, de acto y potencia, de materia y forma. En cuanto a los tipos de movimientos, hay 3 clases, ¿vale? Los seres que son movidos y no mueven, aquí de nuevo son simplemente 3 clases puramente lógicas, a los seres que son movidos y no mueven, los que mueven y son movidos, y los seres que mueven sin ser movidos. Este movimiento evidentemente se entiende en términos causales, así digamos que la doctrina principal de Averroes atiende más bien a la causalidad. Esa es digamos que del mismo modo que en Avicena lo central era el concepto de necesidad y posibilidad, esto es la teoría modal, en Averroes lo esencial es la teoría teológica, la teoría de las causas y los efectos. En términos astronómicos, los astros se entienden como actos puros, ¿ven? De tal forma que han existido desde siempre y continúa existiendo siempre. Averroes, como ya he dicho, ni siquiera se preocupa de intentar coordinar esta afirmación, a saber que los astros han existido desde siempre, con la idea de que el mundo ha sido creado por Alá, sino que simplemente se dedica a detallar cuántos movimientos hay. A su juicio hay 8 movimientos, 5 para cada uno de los planetas. Bien, aquí él incorporaba pues todo lo que eran los epiciclos de Ptolomeo, bien, sin los cuales no se podía armonizar los fenómenos visibles con la idea de que la Tierra es el centro del universo. 5 movimientos también para la Luna, 8 movimientos para Mercurio, que era el planeta que más salía, o sea que si tú uno ve la trayectoria que sigue Mercurio, pues es como marcapasos, o sea, es un marcapasos prácticamente, está ahí todo el rato, Total, que y por último, uno para el Sol y uno para la Luna. Es preciso, según Averroes, esto es seguramente la innovación filosófica o cosmológica, astronómica más interesante de él, es preciso que cada cuerpo celeste tenga una inteligencia para que a través de la comprensión del acto puro, motor inmóvil, Dios, se vean obligadas a girar alrededor suya. Todo conocimiento en Averroes es un conocimiento causal. Así él afirma que toma un pasaje del Corán en el que se dice: conócete a ti mismo y conoces a tu Creador. Aquello que conociéndose a sí mismo conoce a otra cosa es por necesidad un ser creado, un ser que es efecto de una causa previa. Así nos enfrentamos al problema epistemológico de ¿acaso Dios no es imperfecto en la medida en que no se conoce nada más que a sí mismo? Según Averroes, no. A saber, la inteligencia de Dios y la del hombre son completamente distintas. El hombre comprende el mundo a través de sus efectos, mientras que Dios lo comprende a través de sus causas. Y así, Dios, en la medida que tan solo se comprende a sí mismo, comprende también de manera concreta todas las cosas que van a pasar. En cuanto a la doctrina del intelecto, bien, la psicología, podríamos decir lo siguiente. A saber, Avicena identifica el intelecto pasivo, el equivalente de las facultades sensibles en el ser humano, con el cuerpo. ¿Bien? Así, el intelecto pasivo sería destruido una vez muerto el cuerpo, mientras que el intelecto agente es aquel común a todos los hombres, es un intelecto situado justo en el círculo de la Luna, y es aquella entidad con la cual nos reconciliamos una vez muertos. Esto estoy intentando buscar aquí porque no quería dejar de mencionarlo, la distinción entre los 5 sentidos externos y 5 sentidos internos de Avicena, bien, que van a ser criticados por Averroes. Avicena establece la doctrina que se permanecerá incluso a día de hoy, a saber que hay 5 sentidos externos: la vista, el olfato, el oído, el tacto y el gusto, y 5 sentidos internos. Estos seguramente son los más interesantes: el sentido común, la imaginación, la cognición, el instinto o la estimación y la memoria. Bien, frente a esto, Averroes afirmará que tan solo hay un intelecto, bien, el llamado intelecto material, que no es sino la impresión de ese intelecto agente sobre el cuerpo humano pasivo. Todo lo que hay de eterno en un individuo pertenece precisamente a ese intelecto agente. Pues yo creo que sí que nos va a dar tiempo a hablar un poco de Maimónides. Bien. Por ir muy rápido Averroes, decir lo siguiente. Averroes entiende que el estudio filosófico no es pernicioso por sí mismo y explica, tan solo es pernicioso si uno lo toma con desmesura.
Pone un ejemplo extraído del Corán, a saber, hay un momento en el que el profeta Mahoma es consultado por un amigo suyo, quien tiene diarrea, y Mahoma le aconseja que tome miel. Al día siguiente el amigo vuelve diciendo que lejos de haberse curado la diarrea se ha agravado, y Mahoma le responde diciendo lo siguiente: Alá ha dicho la verdad, pero ha sido tu estómago el que ha mentido. Bien, esto es bastante divertido. Entonces, bien, es eso, ¿no? Básicamente que si uno, esa miel es la filosofía, ¿no? Entonces, si la tomas es tu estómago el que no sabe digerirla, ¿no? Y le lleva a herejías, etcétera. Como le llevó seguramente a Averroes, y por ese motivo fue expulsado del califato de Córdoba a Marruecos. Bien, Averroes critica las demostraciones de la existencia de Dios que había en su época y tan solo se queda con dos: a saber, el llamado argumento de la providencia, a saber que todo en el universo parece que está orientado hacia un fin y ese fin no puede ser sino Dios, y por otro lado el llamado argumento de la invención, a saber, todo lo que está en el mundo parece ser inventado, que es el argumento que ya mencionamos en clases previas, a saber, el argumento del relojero. También afirma Averroes que hay ciertos enunciados que no se demuestran filosóficamente, sino a través de la revelación. Por ejemplo, sabemos que Dios es uno, no porque lo digan así los filósofos, sino porque lo dice así el Corán. Los filósofos habían argumentado tradicionalmente que no puede haber dos dioses, porque en caso de que hubiera dos, uno de ellos tendría que ser más poderoso que el otro, o en la medida en que son igualmente poderosos, podrían limitarse unos a otros, y así no serían omnipotentes, porque por ejemplo un dios no podría matar al otro. Bien, Averroes refuta esta idea diciendo que esos dos dioses podrían perfectamente coexistir y ser los dos omnipotentes en la medida en que podrían cooperar. Bien, nunca se frustraría su voluntad, sino que sería esa voluntad perfectamente omnímoda y omnipotente. Bien, así no sabemos que Dios es uno y no múltiple por la razón, sino por la religión. Hay 7 atributos divinos, análogos a los atributos humanos, a saber, conocimiento, vida, poder, voluntad, oído, visión y habla. ¿Cómo coordina esto con el concepto de inteligencia que tiene? Je ne sais quoi. Entonces, sigue lo siguiente: el conocimiento divino es análogo evidentemente al conocimiento humano, pero con la particularidad que ya hemos puesto, a saber, el ser humano conoce el mundo a través de sus efectos y el Dios a través de sus causas. Hay un conocimiento de los particulares. Ahora bien, el principal problema que se plantea aquí es si Dios conoce a los particulares, ¿acaso su conocimiento cambia conforme van cambiando los particulares, conforme van surgiendo y destruyéndose determinados entes? La respuesta que había ofrecido Algazel es que no, el contenido del conocimiento de Dios no cambia, sino que cambia su relación. Así, seguimos teniendo el mismo conocimiento de esta grabadora cuando está a mi izquierda, cuando está a mi derecha. Y para Algazel, Alá tiene también un conocimiento perfecto de los concretos. Cuando existen, están a su izquierda, pongamos, y cuando no existen, están a su derecha, como puras ideas o conceptos. Bien, para Averroes eso no es válido, y lo único que él afirma es que Dios tan solo se conoce a sí mismo y en esa medida conoce la causa de todas las cosas. Pero también la conoce en la particularidad porque todo está determinado por causas previas. Dios no tiene deseo, porque el deseo implica imperfección, deseo de perfeccionarse. Lo único que tiene es una intelección de lo existente o inexistente. El mundo no es algo que haya sido elegido por Dios, o deseado o amado por Dios, sino que la única elección que tenía Dios no era entre este mundo y otro mundo más imperfecto, otro mundo con seres humanos con 4 piernas, sino que Dios tenía que elegir entre el actualizar el mundo o no actualizarlo. ¿Bien? Llevarlo a efecto o no llevarlo a efecto. El mundo tiene un origen temporal, según Averroes, y está mediado a través de las llamadas inteligencias. Él establece toda una cosmología muy detallada de las 10 inteligencias que corresponden, como ya hemos dicho, a las 10 esferas cosmológicas, los planetas, la luna y finalmente el intelecto agente, que es el que administra las almas humanas. Bien, y cerramos los últimos 5 minutos con Maimónides, que tampoco tiene mucho más que decir. Maimónides es sobre todo importante, y le vamos a quizás hablar un poco más de él cuando hablemos de Santo Tomás, porque es prácticamente Santo Tomás en judío. La idea básica es que la ley de la Torá y la filosofía son perfectamente coordinables, y el único objetivo de la filosofía es confirmarnos en nuestra fe. La especulación filosófica demuestra que los argumentos, por ejemplo, de Aristóteles no son concluyentes acerca de la eternidad del mundo y que la creación del mundo no es imposible. Pero ahí es el punto en el que el filósofo calla y empieza a hablar el teólogo. ¿Bien? En tanto que filósofos no podemos decir ni que el mundo sea eterno ni que el mundo sea creado. Simplemente refutamos las dos posibilidades. Esto es lo que hacía, como sabido, Kant. Kant en la crítica de la razón pura, en paralelo, en plan superjefe, lo que hace es demostrar que el mundo es eterno y que es creado. Y así sucesivamente, ¿no? Las llamadas aporías de la razón, etcétera, las antinomias de la razón. Bien, esto es una cosa en la que no podemos entrar aquí. Bien,
según Maimónides, las inteligencias puras están exentas de toda materia. Reconoce, como hacía Averroes, 10 inteligencias correspondientes a las 10 esferas del mundo. En cuanto al hombre, está compuesto de 5 facultades: nutritiva, sensitiva, imaginativa, apetitiva e intelectiva. Cada hombre adquiere, según su relación con el intelecto agente, un mayor grado de mérito o desmérito, de tal forma que la muerte no es sino la reunión con el intelecto agente. En cuanto a Dios, Maimónides prácticamente se queda en una teología negativa. Tan solo sabemos de Dios que existe, y lo único que podemos predicar de él son atributos negativos. Esto ya lo vimos en Dionisio Areopagita y Juan Scott Orígenes, es exactamente lo mismo. Bien, también él afirma que en fin, la Torá o el Antiguo Testamento es coordinable con la filosofía, porque en las Sagradas Escrituras están expresadas de manera simbólica muchas doctrinas que luego sean expuestas por los filósofos. Así la afirma que buena parte de la doctrina, por ejemplo, de Aristóteles, ya estaba contenida en la famosa narración del carro de Ezequiel, que es un pasaje, por ejemplo, que han cogido muchos ufólogos. Bien, todos los que creen que hay extraterrestres y demás, pues creen que cuando Ezequiel describe el carro de Dios, que es un carro que tiene animales dentro, etcétera, pues creen que se está refiriendo a un ovni. La verdad es que es un carro bastante peculiar. No vamos a entrar más en esto. Sin más, el asunto clave es que Maimónides se puede decir que es el primer judío escéptico. Él entiende que no tenemos un conocimiento demostrativo no solamente acerca de la teología, sino también acerca de la astronomía. Él afirma que no se puede decir nada acerca de los astros, que tan solo hay conocimiento sobre las entidades sublunares, pero que todo lo que sucede más allá de la Luna es incognoscible. Así es un escéptico tradicionalista. Ni la eternidad ni la creación son demostrables, pero no estamos obligados a la suspensión del juicio porque existe algo llamado la Torá. Bien, lo que no conocemos de manera filosófica lo conocemos a través de la religión. Un punto muy interesante para Maimónides es que para él el bien y el mal son meras opiniones, a saber, son el fruto del pecado y de haber comido del árbol de la sabiduría. ¿Bien? Una sabiduría que está vinculada con la sabiduría del bien y el mal. Esto es algo que estará posteriormente en Kierkegaard, a saber, la moral surge a través de la angustia, que no es sino ¿cómo lo llama? El abismo de la libertad, ¿no? El abismarse de la libertad. Bien, así Adán no es libre ni tiene concepto de bien y de mal hasta que no, por así decir, ha contravenido la ley de Dios. Bien, eso es sobre todo una de las cosas más importantes que hay en Maimónides es su crítica a todo lo que tiene que ver con la cábala. Bien, como digo, España es el centro de la filosofía universal en el siglo XII y en concreto, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los países catalans en el siglo XIII también, por la influencia tan fuerte que tienen los árabes y los judíos, en concreto la cábala, que en Gerona tenía, y quizás estamos también en el momento cabalístico, ¿no? Con Puigdemont quizás se heredó de esta movida, con la cábala que, como sabido, era la interpretación de la letra del Corán, iba a decir, de la Torá, pues con sentidos ocultos, ¿no? Y así también pues habría que quizás estudiar la carta de Puigdemont a Mariano Rajoy como una suerte de texto cifrado. Bueno, no vamos a entrar más en esta broma porque no tiene mucho más sentido. Sin más, ¿no? Que Maimónides era un enemigo bastante fuerte de estas doctrinas cabalísticas y él entendía que la doctrina judía se puede explicar sin misterios. Es más, él explicaba racionalmente y por causas puramente naturales la profecía. La profecía no es algo misterioso, sino que tiene que ver simplemente con una excelencia en las facultades humanas. Según él hay 3 concepciones de la profecía o de los profetas. Una concepción vulgar, según la cual Dios puede hacer profeta a cualquiera, ¿no? Yo podría ser un profeta, tú podrías serlo, etcétera, con tal de que Dios lo decidiera. Un pescador podría ser un profeta. No. La visión filosófica es que la profecía es la perfección que involucra el apogeo de las capacidades intelectuales, imaginativas y del carácter moral, y la llamada visión judía, que es que la profecía es precisamente esto, la excelencia en la intelección, en la imaginación y en la moralidad, pero que Dios, mediante un milagro, podía evitar que aquel que está destinado a ser un profeta lo fuera. Por lo demás, Maimónides fue muy criticado por sus coetáneos por no afirmar de manera taxativa que los muertos van a resurgir. Esto era una doctrina que de hecho no estaba asentada en la tradición judía hasta las guerras de religiones del siglo XII.
es precisamente cuando los judíos quedan, por así decir, atrapados en el sándwich de la guerra entre los musulmanes y los cristianos, que se ven obligados a afirmar algo muy similar a lo que afirman el resto de religiones, a saber que el alma es eterna y que no es que viva el tiempo que quiera Dios, sino que de alguna forma volverá a reencarnarse para el día del juicio final. Y eso es todo. Muchas gracias.